Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y los invito a que me acompañen a esta entrevista. Hoy vamos a platicar con el ingeniero Alfredo Chavarría Velasco. Él es un universitario distinguido que ha desempeñado labores docentes y ha incursionado en distintas disciplinas, desde la electrónica, la educación, la seguridad, la metrología, la cosmología, las matemáticas, pero sobre todo hoy está aquí en calidad de invitado como director fundador de Radio Universidad de Guadalajara. Un día como hoy, de 1974, él fue el encargado de hacer realidad ese proyecto. Los invito a que me acompañen en esta entrevista en Perspectivas. La vida profesional y universitaria del ingeniero Alfredo Chavarría Velasco, nacido en Manzanillo, Colima en 1943 y vecino de la calle Juan Manuel en el centro tapatío, está llena de variadas e interesantes anécdotas. Su destino ha estado marcado por un mosaico de disciplinas, pues al mismo tiempo que estudiaba en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, participaba en la representación estudiantil, estudiaba el cosmos y las matemáticas, ejercía la docencia y se interesaba por la seguridad pública. Su vida se detuvo 15 años en el cuadrante de Radio Universidad de Guadalajara, pues además de ser su fundador, fue su primer director a partir de mayo de 1974. ¿Cuáles son los recuerdos que el ingeniero Chavarría guarda de esos años? Las dificultades técnicas, los primeros guiones y contenidos de Radio Universidad en aquella época analógica. Conversamos con el ingeniero en el marco del 50 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, y también le agradezco mucho que nos acompañe en este estudio al maestro ingeniero Alfredo Chavarría Velasco. Bienvenido, ingeniero. Un placer tenerlo en este espacio, y antes me gustaría que la audiencia conozca un poco de todas las disciplinas en las que usted ha incursionado y conozca un poco su perfil. Al inicio de esta, antes de comenzar esta charla, usted me decía que me dijo una palabra que definía lo que usted más o menos representa o ha hecho a lo largo de su vida. ¿Me la podría repetir, ingeniero? ¿Era un qué? Desde la antigüedad se les denominaba a la acción de estudiar varias áreas polimatía, y a la persona polímata. Un polímata. Ahora sí me sorprendió, ingeniero, porque esa palabra no la había yo Pero es una escuchado. tendencia, porque para ser polímata, todos los grandes polímatas de la historia eran multilingües. Claro. ¿Usted habla? Leo francés y inglés por la cosa de mis investigaciones, pero la práctica me ha... Lo que pasa es que en realidad en la antigüedad, digamos, el conocimiento estaba de todas las, digamos, los hombres que estudiaban y que eran sabios. En realidad el conocimiento incursionaba en todas las áreas, ¿no? Es decir, hoy tenemos especializaciones en un solo tema, pero usted sí, ¿qué disciplinas es las que ha estudiado y en las que ha incursionado, ingeniero? Pues a mí me ha gustado mucho la física y la biología, las ciencias naturales. Sí. ¿Y la cosmología? Sí, pues eso incluye en la física. En la física. Sí, claro. ¿Y qué otras, por ejemplo, disciplinas le han interesado? Bueno, ya aplicadas, he estudiado la cuestión del fenómeno del delincuencial y la profesionalización adecuada de los elementos que deben combatirla. De eso, el tema de la seguridad pública, ¿eso qué es lo que o cómo incursionó en ese tema de la seguridad pública? En el inicio de la década de los 90, el rector Raúl Padilla López, ya fallecido, me pidió que representara a la universidad en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Y simultáneamente, entonces le dije yo que se necesitaba
no solamente mi presencia como representante, sino se presentaba un espacio, se necesitaba un espacio de reflexión académica para estudiar el fenómeno social. Claro. Entonces encabecé un grupo de connotados académicos para apoyo de ese programa. Entonces luego me nombraron presidente de la Comisión de Reclutamiento, Selección y Capacitación. Fue a raíz de eso que le pedí al rector que formáramos un espacio de apoyo. Claro. ¿Y qué aprendió de esa etapa de su involucramiento con la seguridad pública? Bueno, no solamente fue trabajo colegiado, sino que directamente en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, me tocó la comisión, la dirección del programa de estudios especiales. Y la seguridad pública y la profesionalización estaban en esa... La otra rama era el programa de estudios institucionales, o sea que esto entró como una cosa especial. Una cosa. Oiga, ingeniero, ¿cuál de todas las disciplinas le gusta más o le apasiona más? La astronomía. ¿La astronomía? Sí. De hecho... Además tengo un blog donde propongo un sistema de metrología sideral. ¿Eso qué es? Perdón, la ignorancia, medir ingeniero. Las distancias de los cuerpos celestes. ¿Ah, sí? Sí, es que surgió de la necesidad de enseñarle a los muchachos de secundaria y de preparatoria que comprendieran la dimensión del universo. Entonces, en astronomía se mide por años luz, pero también se mide por parsecs. Y el parsec es una medida que inicialmente es arbitraria, pero es muy abstrusa para que lo comprendan los muchachos jóvenes, porque se basa en una estrella aparente. Perdón, la apariencia de una estrella imaginaria. O sea, ni existe la estrella y hay que suponer dos. Entonces, el ángulo que hay en dos posiciones de esa estrella aparente es lo que se establece el paralaje, que se llama parsec. Y sucede que el parsec es solamente 0.75 de la distancia que hay entre la Tierra y Próxima Centauri del sistema Alfa Centauri. Entonces, a los chicos... No, pues me dejó igual que a los chicos. Entonces yo les digo, como es una unidad arbitraria, vamos tomando esta unidad arbitraria. Así como la distancia del Sol a la Tierra se llama unidad astronómica, la distancia del Sol a Alfa Centauri se va a llamar unidad estelar. Y la distancia del centro de nuestra galaxia, Vía Láctea, a M31 Andrómeda, se va a llamar unidad galáctica. Y se puede medir todo el universo. O sea, y a una vez que se acepta como parametría, pero sí, entonces es válida porque se aplica en la totalidad. Yo a veces, fíjese que volteo al cielo, lo veo, y digo, no puedo imaginar, ¿realmente es infinito el universo? Es decir, ¿esa concepción es posible? Bueno, hay varias, sí, hay varias, que puede ser abierto, cerrado, infinito. ¿Abierto? ¿Podría ser cerrado? Podría ser cerrado. ¿Eso qué significa? Que su fin sería el cerramiento. Entonces, sí, vendría un colapso gravitacional de todo. Y en el espacio abierto también podría haber extinción
por falta de energía. O sea, ya tan lejanos que cesa la vibración de la materia porque se llega al 0 grados Kelvin, donde ya no hay spin, ya no hay spin del electrón. Es de tan frío que desaparece. Oiga, ingeniero, y ahorita pasamos al tema de Radio Universidad. Yo digo que es un honor platicar con usted. Es uno de los, digamos, 7 sabios de Guadalajara, por llamarlo así. Pero a ver, este libro, Marte, Planeta Fósil, Sí. ¿de qué trata y cuándo lo publicó? Digamos, en términos generales. Sí, bueno, hay un trabajo anterior a este que se llama Terraformación de Marte. Ajá. Y ese creo que es del 1913 y está en la blogosfera. Ajá. O sea, tengo varios trabajos. Este es mi primer trabajo impreso, pero antes virtuales hay varios. Hay varios, ajá. Ya mencionamos meteorología sideral, también está cambio climático. Ajá. Ah, también ha estudiado el cambio climático, ¿verdad? Sí, bueno, más que estudiar, puse los puntos sobre las IES porque se cometen muchas imprecisiones. La gente odia el efecto invernadero. Ajá. Sin efecto invernadero, la vida sería pobrísima en la Tierra. Algunos líquenes nomás, Ajá. porque sería tan frío que los polos se juntarían. Ajá. Y habría una temperatura promedio de menos 10 grados. Ya. No es Entonces, posible la vida. El benigno, digo, el primigenio efecto invernadero es necesarísimo para la vida. ¿Y en este libro de qué aborda? Marte, planeta fósil. Bueno, se basa ¿Cuál es la premisa? en terraformación de Marte y luego de qué ha pensado la humanidad a través de la historia sobre Marte. Ah, es una... Por eso aquí en la parte de atrás dice que después de tantas especulaciones, sí, la humanidad... Es que siempre surgen las gentes frívolas que quieran hacer paseo de todo. Entonces creen que va a ser una incursión turística. Ah, sí. En la Estación Espacial Internacional sí puede haber viajes turísticos, o aún en la Luna, por su proximidad a la Tierra. ¿Y cuál fue la idea como más retorcida en torno a Marte que usted como recopiló? Que se estaba abusando de que, en primer lugar, que tuviese actualmente vida. Ajá, eso no. No hay y vida. que fácilmente se pueda manejar tampoco. No. Yo leí Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y ahí decía que sí. Frivolidades. ¿Sí? ¿No es posible la vida en Marte? Sí es posible. Sí es posible, pero no que haya vida. Pero siempre y cuando la siembre el hombre, la inteligencia humana. Ya. Y, ingeniero, ¿y de la astronomía ahorita está haciendo o está trabajando en algo en específico en torno a esa disciplina? No. ¿No? No, pero ¿Es de los que se va a observar con un telescopio sí, o ese es un lugar común? Tengo un caltrópico, sí. ¿Un qué? Un caltrópico, el que no es directo el como el eje, sí, sino sí. que es a 90 grados, o es una pequeña. Ajá. Pero para las estrellas se siguen viendo puntos, es que son tan lejanas, para donde es observación lunar y venusinas es Oye, bueno. ¿Y con tanto conocimiento, ingeniero, usted cree en Dios? Bueno, lo que... O ya... Sí. O sea, estuvo muy así lo frío que la he pregunta. llegado a pensar es que hay dos dioses. A ver. El sociológico que inventaron los hombres, claro, y el interior que es filosófico. Entonces es la base del agnosticismo y yo soy agnóstico. Es agnóstico. ¿Qué plantea el agnosticismo? La duda. ¿La duda? La santa duda. Hay que dudar de todo. Ah, yo me voy a hacer agnóstico. Es el motor del conocimiento. En cambio la fe tapa los sentidos, son tapojos. Claro. Tapan el oído. Sí, no es destructiva de la razón. Oiga, ingeniero, y cuénteme un poco, usted nace en Colima, pero ¿desde cuándo vive en Guadalajara? Sí, nací en Manzanillo.
Pero siempre veníamos a Guadalajara. Sí, Guadalajara desde niño lo conozco porque mi abuela vivía aquí. En Herrera y Cairo 457 frente a La Luz, a la panadería La Luz. Ah, esa es buena, ¿eh? Sí. ¿Y todavía es casa de su familia o ya no? No, ya no. Ya no. Y todavía, nomás la panadería La Luz todavía produce picones. Son buenos, que tienen piloncillo, ¿o no? Ah, no es cierto, ese son como debe ser las, azúcar, no, lo estoy confundiendo, sí. Es el pan como la concha, ¿no? Como la concha, sí. sí. No, tienen dos. Hay uno más simple que se llama picón de huevos, es simple. Y el otro es con bizcocho, con caramelizado. Ah, ya. ¿Y usted venía mucho a Guadalajara entonces? ¿Y desde cuándo se muda ya definitivamente aquí? ¿Y qué estudia aquí? Llegué para la vocacional, Ajá. Estuve en la Boca y luego seguí en la Facultad de Ingeniería. ¿Ingeniería en qué estudió? Civil. ¿Civil? Sí. ¿Y con tantos intereses no le costó trabajo decidirse por una vocación? ¿Una carrera? No, después de Antón Lizardo en la Naval, Ajá. Un maestro, ya traía yo la idea de la ingeniería civil. Ah, sí. Y, oiga, ingeniero, a ver, cuénteme, ¿cómo fue esta historia de la Radio Universidad de Guadalajara? Usted como su primer director, fundador, durante 15 años. No, pero la labor de la radio empieza mucho antes de eso. Eso es lo que quiero que me cuente, a ver. Esa es como la... Sí, en 1967, Ajá. Hay dos fechas que conservo en la memoria. 1967 el Consejo Universitario pide que se aboque la universidad a establecer una radio universitaria. 67. Y en 70 piden que también se hagan estudios para canal de televisión. Los estudios duraron 2 años. Y en 69 se rindió un informe que el rector Ignacio Maciel Salcedo, en base de nuestro estudio, él hizo un informe al Consejo. ¿Pero qué es lo que tenían que hacer? Digo, ¿no era nomás poner una antena y ya? No. Perdón la ignorancia, ingeniero, pero regáñeme y dígame. En esos 2 años estudiamos las condiciones desde la altura, o sea, los lugares posibles. Claro, para poner las antenas. Obviamente, propiedad de la universidad. Claro. Su altura topográfica sobre la ciudad. Resultó el mejor lugar la Ceja de la Barranca, donde actualmente está arquitectura. Nosotros, en el horizonte que veía, que vislumbrábamos, pensábamos en AM, no en FM. En AM y en onda corta, para llegar al sureste, porque era importante cubrir hacia allá. Y después de entregado el informe, ya vinieron, digamos, el periodo de acercamiento. O sea, ya no era tanto la cosa del proyecto, sino ya tratando de aterrizarse. Acciones para aterrizar el proyecto. Y un buen día, como en el año 72, llegó el ingeniero Octavio Velázquez del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, nos pidió nuestros estudios y él hizo los propios basados en eso. Siempre fue el lugar donde termina la calzada y empieza la borrachera de la juventud de aquel tiempo. Sí. Siempre fue, es que hace una curva así y se separa uno ahí, se ve la hondonada, luego sube y baja al Estadio Jalisco y así. Entonces, él siguió hablando de ese lugar. De repente como en enero del 74, se les va a aprobar la estación, pero va a ser FM.
Y de un golpe y porrazo que llega el transmisor, el Harris, el más chiquito que está ahí. ¿Quién lo mandó o qué? ¿O lo solicitaron? La presidencia de la República. Sí, ¿quién era? ¿Echeverría? Una donación, sí. Ajá. Llega. Sí. Es que todo se vino en cascada. El licenciado Guillermo Gómez Reyes, que fue secretario general de la universidad, en aquel tiempo era diputado federal, y él era el cabildeador, pues, estaba ahí, pues, y él nos dijo, ya está, y ya viene. Y luego sucedió una cosa jocosa. El chofer del camión donde venía el transmisor se fue a la Autónoma de Guadalajara. No. Qué afrenta. Sí, con eso, sí. Es que o sea, por poco y es la Autónoma la que inaugura su radio. Sí. Pero ¿No le mandaron un WhatsApp o algo? El sello ese de, o sea, la costumbre esa el apellido Autónoma para la Universidad Nacional ha impactado, y algunas universidades decentes como la Universidad de Sonora, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima no necesitan apellido. Lo son ya, sin apellido. Sí. Oye, bueno, llega el transmisor y después, ¿qué fue lo que...? Todos esos preparativos fueron varios años antes, ¿no? ¿Y qué es lo que se conjuga? No, es que todo se vino en meses. Ajá. Todos los preparativos de años antes. Estudios. No, ni el lugar para nada. Y de esa... Bueno, ¿y después qué pasó? A ultranza se tuvo que hacer en un espacio donde se usaba para hacer sala de recepción profesional en ingeniería. Se pusieron 2 oficinas, una fonoteca y una pequeña pero magnífica cabina. Ajá. Y en un aula enorme, aula magna de dibujo, que atendía el ingeniero González Madrid, en una esquina se habilitó para el transmisor, que era exactamente bajo el elemento radiador. Ajá. No hubo problema con el temperamental maestro, porque él era un melómano de la primera y musicólogo. ¿Ah, sí? Sí, dejaba a los muchachos con las monteas en los respiradores y entraba a Radio Universidad. Tengo esto nuevo. Material para... o le prestábamos las cintas. Digo, le grabábamos música de discos que él llevaba o de los nuestros a cintas. Ah, sí. Oiga, ¿qué momento político vivía la universidad en ese punto? ¿Recuerda algo en particular? ¿O estaba...? No, pues era rector Rafael García de Quevedo. ¿Cómo describiría ese momento político? Es decir, la relación con presidencia, el gobierno del Estado, todo. Se tenía buena relación. ¿Eso favoreció, supongo? Sí, eso favoreció, supongo, sí. Sí. Oiga, y por ejemplo, cuando usted se encarga, digamos, de también todos los estudios, pero ¿cuál es la idea de tener una radio para la universidad? ¿Qué es lo que pedía el Consejo General Universitario? ¿Qué es lo que estaba en la visión del rector? ¿Qué querían hacer con una radio? Difusión cultural. Era la cultura, ¿verdad? Sí, así es. O sea, esa es su vocación original. Pero ante todo se pensaba en la comunidad universitaria. Ajá. Y ya en segundo plano el público en general. Sí. O sea, pero había muchas ideas así de que íbamos a depender y otra vez la Autónoma, íbamos a depender de la UNAM. Y les dije, oigan, ¿qué les pasa? ¿No se han dado cuenta de que Radio UNAM es AM y es de alcance nacional? Pero al ser AM, si nos manda a nosotros, en ese tiempo no había la fibra óptica, era por cable telefónico. No, o sea, había que poner un cable desde... No, para que nos llegaran sus programas de allá. No estoy hablando de los grabados, sino los programas en vivo. Les dije, oigan, ¿saben que un violín necesita hasta 13,000 ciclos y un cable telefónico solo puede pasar 8,500? Claro.
Y ya, bueno, ay, qué bien. Le dije, estamos mejor, aunque seamos cabecitas de ratón y no cola de león. Claro, con FM, pero Con bien FM, consolidados pero sí. en la comunidad. Y sucedió algo y Álvaro González le llamó a la radio el rincón inédito del cuadrante. Álvaro González, De Mendoza. el de la dichosa, no, el de la dichosa, el de, ¿cómo se? Tenía un programa, ¿no? Sí, Guadalajara que sigue, la dichosa palabra. Sí, y el mejor de todos los programas era Páginas Adentro, que fue el primer ensayo o la primer práctica de la radio viva. Oiga, vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando en la Radio Universidad de Guadalajara, 50 años de su fundación. Vamos a un corte, estamos en Perspectivas con el ingeniero Alfredo Chavarría Velasco, director fundador de Radio Universidad de Guadalajara en 1974. Regresamos a ver. Hoy también. Estamos de regreso en Perspectivas con el ingeniero Alfredo Chavarría Velasco, director fundador de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos celebrando 50 años de que comenzó la transmisión de Radio Universidad. Y, oiga, platicábamos ahorita, Álvaro González, le voy a decir algo, pero yo, parte de mi gusto por el lenguaje, por la cultura, por el conocimiento, yo se lo debo a Álvaro González. Yo era un fanático de su programa en Radio Universidad. Se autonombraba verbotraficante. Claro, el verbotraficante, sí, sí. ¿Y qué personajes hay al inicio de Radio Universidad? Digamos, estaba un Álvaro González, digamos, con... Voy a terminar. A ver, sí. Todo lo físico fue ultranza. Ajá. Córrele que te alcanza, 5 minutos para las 12, de tal manera que pusieron la antena con los contravientos mal puestos, no le pusieron para rayo. Ahí hay una foto donde me estoy quejando con el presidente Luis Echeverría y de testigo nuestro queridísimo Alberto Orozco Romero, gobernador. ¿Y qué le dijo al le decían presidente? de mis vagancias y nada más se reía siempre. ¿Y qué le reclamó al presidente usted? No le reclamé, le informé que fue todo tan de improviso que la antena le pusieron los contrafuertes no a los ángulos requeridos. Claro. Que debe de ser, la base es un triángulo equilátero. Sí. Y no pusieron una cosa. Oiga, encontré una crónica en la Gaceta Universitaria del 2009, ¿no? Del primer día de la transmisión de Radio UDG. Le voy a leer unas líneas, a ver usted me dice qué recuerda, ¿no? Sí. Me gustó la redacción, decía: los datos son 30 de mayo de 1974, temperatura ambiente 28 grados centígrados a la sombra, bueno, no son los 40 de ahorita, ¿verdad? Cielo despejado, invitados especiales Rafael García de Quevedo Palacios, rector, Alberto Orozco Romero, gobernador, José Manuel Correa Ceseña, presidente de la FEG, y otro presidente, Luis Echeverría. Primera entrevista, presidente Echeverría. La hora, 2 de la tarde en punto, según las crónicas de los diarios. La música de fondo, Sinfonía número 1 de Mahler. ¿Qué recuerda ese día? Sí, pues recuerdo yo que estaba preocupado porque se avecinaban el temporal de lluvias. Y los contrafuertes estaban mal. Y el temporal de lluvias también trae tormentas de rayos. Claro. Y un rayo ahí se nos arquea todo, se nos funde el elemento radiador. Entonces, en la cosa física fue todo así. Pero en el personal humano nosotros teníamos una gran solidez. Ajá. Y Radio Universidad es un gran ejemplo de lo que se llama el uso alterno de recursos humanos. Ajá. Había un grupo muy bueno de actores que dirigía Ignacio Arreola Aro, dramaturgo. Sí. Y pues andaban ahí muchas gentes. Manuel Rodríguez Lapuente. No, pero en el grupo de teatro estoy hablando de los del teatreros. Decíamos teatreros, cariñosamente. Sí, sí. Y había una voz en teatro, Yolanda Chaparro, arquitecto, que fue de las primeras voces femeninas de Radio Universidad. Ah, sí. Luego un actor premiado, Octavio Chavarría, que también de muy buena modulación.
Carlos Maciel, que era ya desde ese tiempo ajonjolí de todos los moles con Nacho. Válgame, toda una carrera siendo ajonjolí. Entonces el grupo de teatro fue en comentaristas y eso fue una gran aportación. Luego todos estos que están en el gráfico, que muchos son Premio Jalisco, era los grandes comentaristas. ¿Esta carpeta qué muestra? A ver, aquí lo voy a enseñar. ¿Qué muestra aquí esta carpeta? ¿Es la programación? Son programas de los especialistas de Radio Universidad. Y por atrás está el cronograma. De toda la programación. De toda la programación desde las 9. Filósofos y coristas, comentarios sobre arte y cultura en Estados Unidos desde Washington, Culturama Hugo de Jalisco. Gutiérrez Vega, y a la sazón, él era el ministro de Cultura de la Embajada. Ah, sí. Mire, qué maravilla. Páginas adentro, comentarios de prensa, Universidad y Mundo Contemporáneo, problemas universitarios, Noticiero Universitario de Ciencia y Tecnología, Aquí Entre Nos. ¿Cuál era, en su momento, cuál es el programa que más gusta a la audiencia al inicio? Álvaro era muy gustado, ¿sí? Porque analizaban páginas adentro, en realidad eso, analizaban los editoriales de la prensa, o sea, nada de la portada. Páginas adentro, los comentarios, y eso. Se mencionó también, Aquí Entre Nos, todavía vive. Todavía vive la persona que lo hacía. ¿Quién era? Alberto Gómez Barbosa. ¿Y de qué era el programa? Sobre crónicas de la ciudad y esas cosas. Ah, sí. Él es cronista fotográfico de Guadalajara. Sí. Oye, ¿y quién es? Digo, estaba Hugo Gutiérrez Vega, estaba también Manuel Rodríguez Lapuente, Guillermo García Oropesa. Explíqueme un poco más esta sentencia o esta frase que me comparte de que es un uso alterno de recursos. Exactamente. Todo este grupo de académicos, junto con las voces de los teatreros, podríamos llamarle que ya teníamos organizado el software. Ahí estaba, nada más fue cosa de... Y luego todo lo físico que descansaba en el ingeniero José del Río Madrigal, el director de la Facultad de Ingeniería y jefe del académico de la carrera de electrónica. Entonces ese era el hardware. Y lo único que hice fue integrarlos. ¿Y ya? ¿Y qué resultó? Pues Radio Universidad. Una maravilla de... Muy buena, sí. Y económica, porque lo malo es que al director le pagaban muy poco, entonces a todos los demás. De ahí para abajo. Como estaba chiquita la radio. ¿Se acuerda de su salario en esa época? Sí, creo que a mí me pagaban 5,000 y a los subdirectores 4,000. 5,000 pesos mensuales, sí. Oiga, y en ese momento, ¿qué recuerda usted de los comienzos y de cómo se va transformando digamos, como la radio? Es decir, ¿hubo alguna evolución en esos 15 años de cómo usted la recibió y cómo la deja? No, pues evolucionó a grandes pasos. Inclusive es un hecho inédito. En todo el país fue la única radio cultural que aventajó en rating a varias comerciales. ¿Ah, sí? Así es. ¿Y por qué? ¿Qué explica? ¿Cómo explica ese fenómeno? El dinamismo de los programas y el prestigio el prestigio intelectual de los comentaristas. Me decía, estaba Álvaro González entre los más escuchados. ¿Cuáles eran otros de los programas más exitosos? Alberto Gómez Barbosa era muy escuchado. ¿El de qué hablaba? Casi siempre eran tópicos de Guadalajara. Costumbristas, barrios, todo eso. ¿Y qué? ¿O me va a decir algún otro? No. Cuando Álvaro estuvo en la BBC, dejó a un sustituto en el programa Páginas Adentro y él nos mandaba retrato hablado. ¿Y ese de qué trataba también?
No, cultura desde Europa. Oye, ¿se acuerda de ahí un joven, entiendo por ahí de esas fechas, un joven se llamaba Raúl, creo que Raúl Padilla? Pues hasta intelectuales eran los muchachos, los estudiantes. Él, ¿Qué recuerda? Horizontes Críticos. ¿Él participaba allí? Él era secretario de prensa y difusión de la FEC. Ajá. Y él organizaba el programa. A él le correspondía administrar y conducir el programa de los estudiantes. Teníamos un programa para los estudiantes y otro para el sindicato. ¿Sí? Ellos libremente podían hacer sí. el espacio. Sí, y de las gentes que hicieron sus pininos haciendo ese programa, posteriormente a María Esther Sherman, a Jesús Burgos y a Cuauhtémoc Cisneros Madrid, los incorporé a la radio ya en formalmente. Sí, formalmente. Formalmente, qué padre. Oiga, ingeniero, y por ejemplo, de todos estos programas, usted, ¿cómo decidía los contenidos o cómo se organizaba, digamos, toda la radio para poder programar? ¿Cómo hacía todo ese tipo de decisiones editoriales? ¿O ellos hacían sus propuestas? Los contenidos ellos los hacían totalmente. Sí, con la persona que más intercambiaba yo es con Hugo Gutiérrez Vega. Que fue importante en la... Sí, inclusive él varió muchos. Cuando estaba en Washington, filósofos y coristas. Pero luego estuvo en la embajada, estuvo de cónsul en el magnífico palacete de Río de Janeiro. Sí. Mejor que la sede del embajador. Y nos mandó carta desde Río. Ya. Luego en España también fue el agregado cultural, ahí en Madrid, y nos mandó ruedo ibérico. Y antes de que se fuera de embajador a Grecia y plenipotenciario de Oriente Medio, lo invité a devorar un cordero, estuvimos platicando, y le dije, oye Hugo, tú que eres helenista, hoy que vas a Grecia vas a volver a la cuna, al origen. Dice, eso se llama énosis. O sea que entre los dos había un sentido fuerte sí, también de identidad. Y se le identidad. puso énesis a su programa. Oiga, y en esos 15 años... tuve que ir al diccionario. Sí. Bueno, pues usted casi me dejó igual con lo de polímata. Sí. ¿no? Y mire que según yo he buscado y conocido muchas palabras, pero bueno, oiga, cuénteme alguna anécdota de esos 15 años, digamos, un momento, un episodio significativo para usted, que haya sido alegre o difícil, o algo que recuerde de esos 15 años. Naturalmente el inicio, pero algunos... Sí. Bueno, el rector García de Quevedo fue a una gira a Buenos Aires y trajeron una señora, una dama, Iliana Ábalos Arrudalde. Ella, en una estación que se llamaba Radio El Mundo de Buenos Aires, hacían radio en vivo. Y por eso se la trajeron. Y hizo Vina con Álvaro González de Mendoza y tasajeaban los periódicos y analizaban todo. Para mí eso fue una gran satisfacción. Sí. ¿Y algún momento difícil que le haya tocado vivir? Pues una turbonada tumbó la antena. ¿En qué año? ¿Se acuerda? En el inicio de las lluvias de 75. Un año después de inaugurada la... ¿Y cuánto tiempo nos quedamos sin radio? ¿Qué hizo? El ingeniero José del Río y un grupo en la Facultad de Ingeniería a componer la antena porque tardaban 90 días en surtirnosla y en 7 días la compusieron. Y él se encargó del aparato radiador y yo me encargué de la obra civil, o sea, de cimentarla. En las fotos que sacaron salen los sunchos, fabriqué 2 sunchos metálicos que se agarran en las columnas. Pero como nada más hay columnatas en un viento, acá se hizo
los anclajes los buscamos a las vigas del techo, ajá, donde se unían con la trave. Ajá. Ahí se soldó y con unas orejas ahí lo agarramos. Oiga, pues entonces, pues fue usted un director muy completo, ¿no? Es decir, para el hardware y el software se encargaba de prácticamente todo, ¿no? Sí. Oiga, ¿y qué más trae allí en sus carpetas que me pueda compartir? ¿Esa carpeta de cuándo es? ¿De los inicios? Sí, es como a los 3 años porque es el primer programa de Hugo Gutiérrez Vega. Luego vinieron los 3 sucesivos. Sí. Y también me decía, ingeniero, que también se hicieron pruebas para televisión. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salimos con televisión? Sí, salimos por 3 semanas. ¿Ah, sí? ¿Cómo estuvo? A ver, cuénteme esa anécdota. Bueno, nosotros a tiempo empezamos a trabajar en un preproyecto para televisión. No es cierto, a ver. Proyecto, aquí dice... pero es preproyecto. Preproyecto, sí. Es proyecto, dice proyecto para una estación de televisión en la Universidad de Guadalajara. Bueno, es que aquí está la cámara, ¿no? Bueno, no se alcanza a ver. ¿Y qué contiene este preproyecto? Bueno, teníamos la intención de que fuera con fusión bivalente, transmisiones para el claustro universitario, o sea, apoyo a programas, apoyo didáctico a programas, y después en cierto horario una transmisión al público. Ajá. Entonces aquí están los objetivos generales: difundir la cultura y apoyar la enseñanza, o sea, ahí. Ajá. 2 vertientes, y luego ya vienen desarrollados: elevar el nivel cultural del pueblo, conservar y difundir las características. Es decir, el proyecto es totalmente cultural, ¿verdad? Y educativo. Y educativo. Sí, esa función bivalente. ¿Y a qué se habrá debido, ingeniero? O sea, que hay otras... en ese momento, ¿qué otras universidades tenían esa oportunidad de tener radio o televisión? La envidia. Aparte de la UNAM. La envidia me mataba porque la Universidad de Sonora tenía radio y televisión, Canal 6. Ya. Y el director era un muchacho de Sayula, Jalisco. No, hombre. Ahí hubo un congreso. Ajá. Este es un preproyecto, pero este es un proyecto. Por 28 días de que salimos al aire en televisión experimental, hubo que hacer este estudio que lo firmó el rector Alfaro. El rector Enrique Alfaro. Para la solicitud costó 90,000 pesos, pero eran algo así como 90 pesos. No, o sea, nada. Y aquí se hace el estudio ya para la viabilidad de un canal de televisión. Se hace el estudio para poder operar experimentalmente por 28 días Canal 7. El de que ahorita tiene el Estado. Sí, nos prestaron y tuvimos 28 días la universidad de... 21, no alcanzamos 21. porque tuvimos problemas con el transmisor. Es que era un transmisor pequeño de 100 watts en audio y de 100 watts en video y uno de 10 pequeñitos, pero con la gran altura de la torre del piso 12 teníamos una gran cobertura. Así. Entonces los estudios por esos, pero nos dijo el ingeniero, este es el gráfico de la cobertura horizontal. De la señal de televisión. De la señal. Ah, sí. Aquí está, mira. Bueno. Y más adelante hay cosas más de toda la topografía donde se iba a cubrir. ¿Y este estudio usted lo realizaba o lo hacía con lo realizamos ahí. Sí, usted. Sí, lo realizamos en Radio Universidad. ¿De qué año es este? Es como del 88, aquí estaba. Algo así. Entonces, en el 88 tuvimos durante 21 días televisión. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se consumió? Pero nos dijo el muchacho, delegado de la Secretaría de alumno del ingeniero del Río, pueden usar esto y qué. Pero dice, y además todos estos estudios les van a servir para un futuro canal de televisión.
todo esto que se... Pero para 28 días se tuvo que hacer, cumplir, casi, ya pues ya denos el canal, hombre. ¿Y por qué no se lo se lo Es dieron? que ya estaba comprometido a 7. Oye, al gobierno del Van a hacer Estado. una rocola allá. Oye, ingeniero, y en ese momento, ¿qué recuerda de la Guadalajara de esos años cuando se funda Radio Universidad de Guadalajara? ¿En qué era distinta a esta? Pues en que la temperatura muy difícilmente llegaba a 30 grados. Pues me Ahí está, es Ahí histórico, está, ¿no? 28 grados. Esta crónica, ¿no? Dice Sí. temperatura 28 grados. Ahorita yo creo que a las 2 de la tarde no estamos a menos de 35, 36. Sí, así es. Increíble, ¿verdad? Y sí es que es uno de los temas que usted ha estudiado, el cambio climático, ¿verdad? Sí. Sí. Por eso es tan cómoda la costa en este tiempo. Sí, claro. En la primavera seca, Guadalajara es sus grandes calores, Sí. entre comillas, porque seguimos siendo un gran clima, ¿eh? Ajá. Pero la costa se pone exquisita porque 26 de máxima, 27 cuando mucho. ¿Y qué más recuerda de esa Guadalajara de los años 70? ¿Algo que extrañe? No, pues extraño la estación allá en el Tecnológico, es que vivíamos en la felicidad bucólica entre bosques y luego sirvió para un hecho muy importante. Todos los comentaristas eran libres, pero yo fui específicamente cuidadoso de que tuviéramos folclore, jazz y rock todos los días. Ahí están las programaciones. ¿Por qué? Porque el rock era para los jóvenes, porque ya tenían metido eso en la cabeza. ¿Qué sonaba de rock en esa época? ¿Qué pues ya los Beatles, ¿no? ¿O qué? Sí, ya los Beatles eran casi viejos. Sí, va. No, en ese tiempo sonaba mucho Elton John y los Clearwater y Donovan. Ya. Y decía, pero usted dice que entonces rock, jazz, el rock por los jóvenes, el jazz. El jazz para la gente es muy aguda mental, toda la gente que son intelectuales los que les gusta el jazz, ahí entonces necesitábamos. Pues deje. Y luego, por ejemplo, 2 programas de folclore. ¿Y folclore por qué? Porque a mí me gustaba mucho desayunar con Ravi Shankar. Entonces en la mañana era folclore en el mundo y a mediodía folclore mexicano. Ajá. Porque estaba yo viendo que muchos jóvenes pensaban que nada más el folclore se daba en Sudamérica y nada más folcloristas eran allá. Claro. Les dije, oigan, aquí tenemos a Amparo Ochoa y al compañero Pancho Madrigal. Pancho Madrigal era el coordinador de los programas de folclore. Sí. Le dije, pues aquí tenemos a Pancho Madrigal para que andan buscando. Y entonces era jazz, rock y folclore. Pues ahí está la semilla de Radio Universidad, ¿eh? Es decir, esa concepción cultural, sí. la diversidad musical. Y entonces, qué bueno que mencionamos la felicidad bucólica del Tecnológico. Eso nos sirvió para recibir a los chavos banda en grandes cantidades. Ajá. Pues empezaron a interesar por la radio e ir a comentar y cuando nos cambiamos al piso 12, nos siguieron. ¿De veras? Con gestionamiento natural de los elevadores. Muchos se subían corriendo, pues tienen la energía. Claro. Entonces nos siguieron. Se aprovechó ese tiempo en que los muchachos no tenían tantos distractores identitarios como son los darcos, los elfos, los Hemos, perdón. Eso ya ni... O se refiere más bien distractores a también las redes y eso. Identitarios, o sea que les robaron su identidad con el barrio, con la escuela, que fueron tan poderosas las escuelas como centros de identidad de los jóvenes. Oye, y recuerda un poco, sé que es un poco abstracto, pero ¿recuerda el efecto que tenía la radio en los estudiantes, en los jóvenes? Es decir, ¿cómo reaccionaban? ¿Qué buscaban? ¿Hablaban para decir qué? Sí, la evidencia se mostró en la concurrencia de los
chavos banda a los programas, que estaban ahí en la vitrina viendo, les interesaba ver cómo hacían el programa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no había otra radio cultural en ese momento en la ciudad? Sí, XCJB. Todavía no aparecía Radio Milenio. ¿No? La radio cultural más antigua era, creo que XCAD de los Romo, que estaban sus oficinas en Pino Suárez. Sí. Y de 10 a las 12 de la noche se pasaba música culta. Oye, ingeniero, ¿qué edad Y tiene? yo era Chicharito. ¿Ah, sí? De Roberto Morales, que era el locutor. Pero como yo vivía en Juan Manuel a la vuelta, iba con él a... Oye, ingeniero, ¿y prácticamente ya me queda poco tiempo, un minuto, pero qué significó en su vida para usted la Radio Universidad de Guadalajara, en toda su trayectoria? No, pues un fortalecimiento de mi ego, porque era una cosa que yo sabía que era una obra cuasi perfecta. Así es, contribuyendo a la difusión de la cultura. Pues, ingeniero, muchas gracias por su trabajo y por habernos dejado una gran estación de Radio Universidad de Guadalajara que sigue siendo una referencia con muchos profesionales todavía hoy, 50 años después. Así es. Ingeniero. Enhorabuena. Lástima que hay ya como 28 gentes que ya no viven. Pero bueno, son los que sembraron sí. La semilla de lo que hoy es Radio Universidad de Guadalajara. Ingeniero Alfredo Chavarría Velasco, director fundador de Radio Universidad de Guadalajara, académico, docente, polímata. Hay que apuntar esa frase esa palabra que es aquel que se dedica a distintas disciplinas y a su estudio. Muchas gracias por haberme acompañado en Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí. Gracias, ingeniero Chavarría. Gracias, Jonathan.